Aún seguimos en las profundidades del río Amazonas. Es tan azul, tan azul, tan azul que ni siquiera el Photoshop es capaz de ponerlo más hermoso de lo que es. Que espero que algún día ustedes puedan venir y visitarlo, porque este lugar es bellísimo y es increíble. Muchachones, si el día de hoy ustedes me van a acompañar a una aventura tan épica en un lugar tan remoto acá en la República Dominicana, que a veces ni siquiera el verdadero Google Maps sabe cómo llegar hasta este punto. Este es básicamente nuestro punto de partida, pero haber llegado acá nos tomó casi 2 horas desde la ciudad corazón, Santiago de los Caballeros. Así que con bastante sol y con ganas de lanzarme en el río, bienvenidos a una nueva aventura. Dicen que este río es tan hermoso y tan azul y tan cristalino que ni siquiera el mismísimo Photoshop es capaz de colocarlo más hermoso de lo que se ve en persona, y hoy lo vamos a averiguar. Pero para llegar a ese lugar nos tocó montarnos en esta camioneta en la parte de atrás. Me están comentando que para llegar el camino es tan inaccesible, tan difícil, y por eso es que tantas personas no lo visitan. Realmente estamos montaña abajo y yo decidí montarme en la parte de atrás para hacer unas buenas tomas, pero me estoy arrepintiendo porque siento que en cualquier brinquito me voy a caer. Pero creo que es parte de la experiencia, así les muestro a todos ustedes una aventura con toda la realidad posible. Y yo espero que haberme montado en este camión valga la pena, y que espero que ese río sea tan azulito como se ve en internet. Pueden ver que a pesar de lo retirados que estamos, hay muchas personas que viven en sus casitas rurales por esta zona, y yo no me quiero imaginar cómo harán si en algún momento tienen una emergencia y tienen que buscar un hospital o tienen que salir a la ciudad por cualquier inconveniente. Realmente vivir por aquí es una verdadera aventura. Saludos, mi nombre es Dionisia Torres, todo el mundo me conoce aquí por Denise. Este es nuestro negocio, Río Partido Glamping RD. Visítenos cuando tenga la oportunidad de disfrutar de nuestro hermoso Río Partido y de nuestro servicio. Ya yo cargo mi chaleco puesto, porque lo primero que vamos a hacer en este momento, vamos a empezar a cruzar unos que otros charcos, y ustedes saben que yo soy una porquería nadando, y para no ahogarme y quedarme, vámonos para los charcos para luego poder llegar al río. Y ya me están entrando un poquito los nervios porque estoy viendo el primer río que vamos a cruzar, y bueno, que sea lo que Dios quiera, vamos para allá. Este es el primer río, pero me están diciendo que no vamos a cruzar, sino que nos vamos a ir por allá, y por allá sí es que nos vamos a sumergir un poquito. No creo que esto sea el primer charco como tal. Yo lo que sé es que el agua está extremadamente fría. Aquí no vamos a usar el chaleco salvavidas, pero sí vamos a mojarnos un ratito las patas. Ya me siento un poquito agotado, y eso que ni siquiera llevamos por lo menos un 20% del recorrido. Hemos pasado un buen rato caminando, y toda la montaña que ustedes ven a mi alrededor es que ya pasamos por ahí. Nos toca pasar por cerca. Yo creo que nos estamos metiendo en una invasión privada. Ojalá no salga un señor con una escopeta y nos diga: ¡quieto ahí! ¡Estás en mi terreno! ¡Plum! Pero ya estamos oyendo un poquito de agua. Tengo demasiado calor, me está sudando el alma, y lo único que quiero es darme un buen chapuzón. Hemos caminado, nos toca inclusive cruzar este tronco bien difícil, y yo no entiendo cuál es la caminata. Y no sé cuánto tiempo quede para encontrar el primer río. Sé que se está escuchando de fondo, pero hace rato también lo escuchábamos y duramos casi 40 minutos para llegar. Ok, ya encontramos el primer desafío, que es cruzar este río que les estoy mostrando, tratando de sobrevivir y de no caernos en algas.
medio del río y yo soy una persona que no soy tan fan de los ríos por el tema de que hay piedras. Por lo menos cargo una chancleta, pero la desventaja de los ríos es que tienes que ir caminando mirando el piso, porque si pisas mal una piedra te puedes caer de espaldas, te puedes descocotar. Pero por lo menos este río que medio cruzamos no es tan profundo y simplemente me mojé la rodilla. Pero el guía me está diciendo que posiblemente el segundo, sí, el agua me dé hasta el cuello. Sé que quizás ustedes se preguntarán por qué caminamos por el medio del río y no por los bordes, sino que hay mucha maleza y también les está diciendo el guía que hay muchas probabilidades de resbalarse y golpearse la cabeza, así que lo recomendable es irnos por todo el medio y esperar que el agua no dé aquí. Así que, pero por lo menos el agua está fría y el calor está bajando un poquito. Toda esta travesía, yo creo que lo que más me preocupa a mí es que últimamente he visto en las redes sociales muchos videos hechos con la inteligencia artificial donde en los ríos o en lugares como estos salen anacondas gigantes, y como estábamos pasando un río y literalmente metíamos los pies entre algunas piernas, mi único miedo era que saliera una anaconda y ¡zas!, me agarrara la pata y aquí quedó Orlando Di Martins. O caerme de espalda, golpearme la cabeza con una piedra y quedar rendido como un sacrificio maya. Esperemos que no, pero nada, aún seguimos en el recorrido, básicamente en el medio de la nada, porque no sé dónde carajos estoy. Hemos subido una pequeña partecita, pero mi corazón me dice que esto apenas es el comienzo, así que vamos para allá con todo el cuidado. En este momento voy a afrontar una realidad que todos ustedes saben que no sé por qué a mis 28 años no sé nadar, y ese charquito que ustedes ven acá que realmente se ve pequeño, me toca cruzarlo flotando, nadando. Tengo este salvavidas, pero me da miedo. El guía me dice que me lance, pero no sé, no estoy seguro. Yo prefiero irme por allá y me lanzo por allá por si acaso, porque más vale prevenir que lamentar. ¿Seguro que esto flota? Claro. Una vale, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! No, señores, yo no sé lo que estoy haciendo. Me da miedo. Estoy en el medio de la nada, pero yo creo que estoy nadando. Creo. Espero llegar pronto a mi orilla, porque miedo y vergüenza son dos cosas que me tocan. Aún seguimos en las profundidades del río Amazonas y me dijeron que... Ah, no, ya me puedo... ya me puedo colocar de pie. Así que esta primera parte yo creo que la pasamos en victoria. Encontramos una segunda cascada. Me están diciendo que el agua de acá es totalmente limpia. Vamos a ver si es verdad. Honestamente el agua está fresquita, está sabrosa, está bien buena, que cualquiera puede venirse a darse un trago de agua, de esta agua tan pura que realmente vale la pena. Encontramos un segundo charco que se llama el Charco Negro, porque dicen que a la mitad hay un fondo negro y el guía me dice que ni siquiera sabe cuánto mide. Así que en esta oportunidad yo no me voy a lanzar porque no me voy a arriesgar. Prefiero subir por acá y caer por allá arriba. Algo que no les he contado es que esto queda exactamente en la provincia de las Hermanas Mirabal, y básicamente todo lo que ven a mi alrededor es como un tesoro escondido de las personas de esta comunidad, y por eso, aunque este lugar suena mucho en todo el país, las visitas no son tan concurridas como posiblemente lo sean en otros sitios de acá turísticos en República Dominicana. Luego
de bastante trajín, luego de caernos, tragar mucha agua que por lo menos era dulce, hemos llegado al charco La Golondrina. Esto ni siquiera es el río Partido, que va para otro video, pero yo tenía que antes de llegar al río Partido mostrarles esta belleza que es totalmente diferente. Esta es una de las caídas de agua más hermosas que yo he visto en República Dominicana. Miren esa belleza. Este se llama el charco de La Golondrina. Y ya en la próxima aventura si vamos al río Partido, porque toca irnos por una ruta totalmente distinta y evidentemente tenía que mostrarles esto primero. No podía irme de República Dominicana sin mostrarles toda esta belleza de este rincón tan maravilloso, y espero que algún día ustedes puedan visitarlo como yo estoy haciendo y se puedan bañar en esta agua tan rica y tan cristalina. No sé si me puedan oír, pero ya son como las 6 de la tarde. Nuestro objetivo principal era el río Partido, pero vamos a ir mañana. Hoy hemos llegado al charco de La Golondrina, pero es una cosa preciosa que flotar aquí, pero lo más impresionante es mirar hacia allá arriba como se ve todo. Espero que algún día todos los dominicanos puedan venir y disfrutar toda la belleza, porque es una de las cosas más hermosas que hay en el Caribe. Estas por cuestiones de horas, de logística, se nos hizo un poco tarde y este sendero es tan grande que falta muchísimo por recorrer. Pero hoy le doy las gracias por haberme acompañado al charco de La Golondrina. Si eres de República Dominicana, espero que algún día pases por acá. Y si algún día vienes a República Dominicana también. Así que con varias picadas de mosquitos, bien mojaditos. Para la próxima aventura vamos a continuar con otra parte de este lugar. Y mientras no cae la noche, les digo gracias por acompañarme. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, ver las fotitos que subí en mi Instagram. Y nuevamente me despido. Así que bye bye. Hasta la próxima.